viviendo un proceso que se denomina, o al menos lo vamos a bautizar de acá, el desembarco argentino en el universo superheroico norteamericano. El desembarco argentino en donde en Valiant, una de las editoriales más importantes de superhéroes a nivel mundial. El panel que sigue hablará de eso, argentinos escribiendo para Valiant, argentinos dibujando superhéroes, argentinos conquistando el mundo. Damas y caballeros, el auditorio de la Unicom es de ustedes. Yoratian Mariano será quien entrevistará. Ustedes recibirán estos monstruos con el aplauso que estos monstruos se merecen. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Luciano, por la presentación. Valiant, tercer universo superheroico de Estados Unidos. Y hoy está en manos argentinas. Hace un año anunciaban en las previas que Matías Di Marchi se iba a hacer cargo a través de Alien Books de esa editorial. Y cuando leía, como habitualmente, para ver qué revista voy a comprar o bajar, como dicen en algunos lugares del campo argentino, lo que me pregunté es, ¿habrá autores argentinos en este proyecto? Y sí, se hizo realidad. Hoy ya tenemos varias revistas en publicación y empezamos a poder presentar la invasión argentina al universo superheroico de Valiant y al mercado estadounidense de historietas, esperemos por favor, así como la reciente haya sido tal vez la española, una de las últimas, hoy podemos empezar a abrir la puerta de un gran proyecto. Me acompaña Martín Casanova, editor de Valiant, Mauro Mandela, tal vez lo recuerden de Bizancio, El Hombre Primordial y hoy guionista de Black Show. Germán Peralta, dibujante de Maestro, heredero de John Pérez. Miren este personaje de John Pérez, muy integroso, heredero también, de otras a Marvel. Emiliano Grinola, laburó en Avatar Press, gran dibujante, muy talentoso. Y Ezequiel Fernández Roel, colorista de la línea, el que más labura en Valiant, para mi criterio, editor de Gato Gordo. Vamos a empezar preguntándole al jefe, al editor. ¿Cómo es que comienza, Martín, el proyecto? ¿Cómo te lo presenta Matías? ¿Y cuál fue tu primera reacción? Bueno, cuando Matías me comenta que estaba en tentativas con esto de Valiant, lo que me dijo en inglés, me dijo, esto es un game changer para nosotros. Esto nos cambiaba completamente porque teníamos ya el proyecto de Alien Books en Estados Unidos, estábamos publicando autores nacionales en algunos casos, es complicado también Howard Chaykin, y bueno, pero eran proyectos temporales, era una cosa que salía un número, a los 2 meses salía la continuación y quedaba. Y meternos en Valiant era, bueno, vamos a empezar a lograr de verdad, hacer cosas constantemente. Y fue muy loco porque me lo tiró como podía llegar a ser, que se diera, lo estaba charlando, se lo ofrecieron a él porque él estaba con el proyecto de editar Valiant en España con monstruos. Le habían comentado que ellos querían concentrarse en lo que es el desarrollo de cine, televisión, videojuegos y personalizar la línea de cómic. Y María dijo, bueno, prefiero hacerlo con el proyecto de Estados Unidos que de España. Y bueno, así arrancamos, fue como una cosa que de un día para el otro se confirmó y hubo que empezar a lograr. Fue, la verdad que se te pone un poco la piel de gallina, te da un poco de el pelo en la nuca, pero bueno, hay que hacerlo. Y la verdad que salió súper bien. Y bueno, con gente amiga también, que eso lo hizo más fácil. El laburo de Scaloni en este armado, ¿no? ¿Cómo pensaste el equipo? ¿Cómo dijiste, bueno, voy a convocar a Exe? Mirá, Exe siempre está. En todos los proyectos siempre está. ¿Fernández Roel más 10? Sí, la verdad que sí. Sí, a ver, el laburo que hace no es fácil y generalmente lo hace con unos tiempos muy tiranos y así todo hace un laburo muy profesional. De hecho, el otro día me entregó el color de un cómic y el mail llegó 3:30 de la mañana. O sea, eso es compromiso. Y bueno, Matías tiene un estudio de Santa Comics, entonces de hecho muchas de las historietas que se publicaban ya en Alien Books era de gente que ya estaba trabajando en el estudio. Y bueno, era obvio que íbamos a buscar gente ahí.
Así que nada, fue fácil buscar gente con la que hemos trabajado, que se colaboraba muy bien. Así que bueno, era un poco ver quién estaba disponible y adentro. Voy a empezar por la portada, que es lo primero que uno ve cuando encara un cómic antes de comprárselo, antes de abrirlo. Germán Peralta, quien está haciendo las portadas actualmente de Exo Manowar para Valiant. ¿Qué diferencias encontrás a la hora de encarar esta editorial en relación a tu laburo habitual en Marvel? Bien, la primera es que los de Marvel no me dan mucha bola con las portadas, así que hay una gran diferencia ahí. No hice muchas portadas, por eso la verdad estoy muy agradecido con todo el equipo, porque también fue una cuestión de fe, porque si bien han visto ilustraciones y todo, o sea, a mí es algo que me gusta mucho hacer, y Marvel en sí te hace pagar un derecho de piso bastante grande hasta llegar a las portadas. Acá fue feliz, le abrimos los brazos, así que eso estuvo bueno. La verdad que no sé si hay alguna diferencia grande en cuanto a exigencia o lo que sea. Yo siempre trato de hacer lo mejor que puedo y sí me gusta mandar muchos bocetos, por ejemplo, y que elijan ellos. Así que diferencia no noto, y para mí el compromiso es lo mismo para cualquiera de la empresa o para cualquier país también. Bien, entonces para vos es un laburo más importante. Las portadas son tal vez el laburo mejor pago para un dibujante, ¿no? en el mercado estadounidense, por lo tanto es una gran oportunidad para Germán. Sí, es una gran oportunidad, pero más que por la plata, digamos, que es obviamente siempre importante, está buena la exposición. Ya ser portadista te pone enfrente, te pone en la batea, como justamente el click. Así que está buena la oportunidad y se agradece. Estamos viendo algunos procesos de laburo de Emiliano para los trabajos que vienen publicándose y alguna cosita de lo que se viene y estamos autorizados a mostrar. Hasta ahora, ¿qué hiciste y qué es lo que más te gustó? Bueno, el primer cómic que me tocó hacer, en realidad no fue un cómic, fue una historia corta dentro de un conjunto de historias sobre San Valentín. Y ahí me tocó trabajar con el personaje Bloodshot, que fue como de pronto sentir realmente presión por un personaje, tener que dibujar un personaje, si bien ya me ha tocado dibujar personajes que existían, este era un gran personaje para mí, es uno de los más importantes de la editorial. Después también he trabajado con Lee Wire, que es este que se ve ahora. Ahí haces como los saltos temporales. Está dibujado por varios. Vos tenés como una línea de tiempo. Claro, es en la historia esta del personaje, es un personaje que su vida se vive a través de tres mundos distintos: el mundo real, el mundo del sueño, o un mundo onírico, y el mundo de internet, sería el mundo digital. Y a mí me tocó trabajar en el mundo digital específicamente. Entonces tenía que tenía unas especificaciones, guión de cómo hacer más o menos las cosas. Ese era el personaje que menos conocía, fueron muy pocos páginas. Y después lo que más estoy disfrutando hoy en día de dibujar es Archer Armstrong, que es un cómic de dos personajes que nosotros, algunos argentinos, probablemente los reconozcamos como había dos personajes italianos que eran un señor grandote de barba y uno más peticito, más flaquito, rubio, que eran muy parecidos a él. Cuando los vi dije, son ellos. Y realmente estoy muy disfrutando mucho. Lo que más me está gustando hacer es esto. El guión está bueno, la historia es divertida de dibujar, el guión es muy claro, me dan mucha libertad para trabajar. La verdad que me parece muy bien. Gracias. Mauro, te voy a preguntar a vos porque venía pensando cuando empecé a leer la serie de Bloodshot, Unleashed, Reloaded, muchos títulos. Digo, un dibujante argentino hay mucho en Estados Unidos, por suerte, coloristas también, pero guionistas prácticamente no han tenido recorrido y mucho menos en superhéroes. Tal vez Luciano Vecchio, que dieron guión de Marvel, que es también dibujante, pero después no tengo constancia de trabajos especiales
para el mercado estadounidense. Creo que Greenbaum hizo algo corto en Berti, ¿no? Sí, pero superheroico nada. Creo que no. Y sé que a vos te gusta el punk. ¿Qué significa para vos eso? Tocar el cielo con las manos. Sí, la verdad, 20 años esperando esto. Nada, estoy recontento. Ya, cualquiera que me lea ya desde que arranqué se da cuenta que tengo la cabeza formateada para los ya. Tengo que comer, lo que pasa me causó admiración y me llevó a dedicarme a esto y ya estaba, es una frase de hecho y berreta y agrandada, pero ahí nací preparada para esto. Ya pienso historias siempre en 24 páginas, tengo la cabeza muy formateada para el yankee, así que esto en ese sentido se sintió muy natural. Una alegría poder al fin poder mostrar un poco lo que hago en el mundo en general. Encima como estamos todos conocidos, todos hacemos algo, todos estamos conectados de algún modo, así que se siente como trabajar en familia también. ¿El personaje lo conocía? Sí, obvio. Nunca lo había leído, pero sí lo conocía. Bueno, por suerte me dieron unos meses para releerme todo desde el último debut y estuvo buenísimo. Y la verdad que es un personaje que me encontré, me hallé. Me di cuenta rápido que sí, podía hacer algo, podía funcionar. El guionista que yo reemplazo creo que fue lo mejor hasta ahora que leí, le dio la vuelta a todo que necesitaba, la frescura que necesitaba. Y bueno, yo hice algo continuista, sumando lo mío. Y hasta ahora tiene muy buena aceptación, yo estoy contento, y todavía me parece un poco de verdad. Estoy en un nube, no de pedo, sin pelo, pero me Tocando el cielo con las manos. Martín, ¿cómo fue el tema de la selección de qué personajes se iban a llevar adelante? ¿Cuáles se iban a retomar? ¿Cuáles no? Porque por ahora no aparecieron todos. ¿Y cómo encararon eso? Porque realmente hay que comenzar una línea, tiene personajes más o menos importantes. La selección es curiosa, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es cerrar una historia que estaba abierta ya, que era Exo-Manowar Conquer, que era dibujada por Dion Sharp. Y bueno, el acuerdo con Valiant fue que terminémosla. Ellos habían publicado 3 números, quedaban 3 más. Entonces fue como que eso fue parte de la herencia. Después teníamos Ninjak, Super Killers, que también era una miniserie que estaba empezada, estaba toda dibujada, no estaba coloreada. Ahí fue el primer logro que hizo Dexe de color. Y después era un poco prueba y error, porque teníamos como un mapa de una de las editoras que heredamos también de Vana, que es Lisa Hawkins. Tenía como una idea de con qué cosas quería seguir, pero tratábamos de hacer lo que considerábamos que podía ser atractivo para el público. Hicimos un formato nuevo que no funcionó tanto. Es un formato que estamos acostumbrados a usar acá en Argentina, con más páginas, de lomo cuadrado. Y el yankee está acostumbrado como que sea algo barato y que pague poca plata. Así que bueno, inmediatamente cuando vimos que eso no estaba pegando, pasamos a una revista, que funcionó muy bien eso. Y bueno, tratamos de que sea personajes que el lector de Valiant ya conocía, como para poder irse atando. Porque nuestra idea siempre fue hacer como un relanzamiento, un soft reboot, digamos, no empezar de cero, como sea en 2012, pero sí hacer algo que sea fácil para que un lector nuevo lo pueda agarrar. Para eso nos parecía que primero tenemos que cerrar muchas puntas que estaban abiertas. Sí, mucho beneficio de eso. Te voy a preguntar después de eso, porque ya me voy dando cuenta por dónde viene. Quiero abrir un poco preguntas para el público presente, si quisieran consultarles algo, si no, yo sigo preguntando yo. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones a todos por todo este proceso. Y bueno, en esa línea justo que estabas mencionando vos, me pregunto un poco por el fandom de Valiant, cuánto pesa a nivel creativo, a nivel de decisión, y si están, digamos, pensando, si se puede contar algo que se pueda dar ahora rápido para nosotros desde acá, y si tienen pensado en algún momento traer para acá este material así traducido, no sé cómo se maneja eso en el mundo editorial. El material llega a través de monstruos que tienen los derechos en español. Tardan en llegar por una cuestión logística, que tiene que llegar contenedores para que sea
población rentable, pero bueno, eventualmente todo eso va a llegar. Nos pesa mucho el fandom, porque el fandom de Valiant es muy raro, porque tenés el fanático que es fanático de los 90, y el lanzamiento no le gustó, le gustaría volver a eso. Tenés el fanático del lanzamiento, que no le gustó que Valiant sea comprada por un conglomerado chino, de MG, y tenés un fan que banca, que bancó el proyecto de entrada, que nos dio por ahí la oportunidad de ver qué onda, cómo era. Yo creo que de a poco nos estamos ganando de vuelta al fanático, porque las historias son muy respetuosas de lo que ya se publicó, están hechas con mucho profesionalismo. Así que nosotros lo notamos como que es un laburo un poco lento, porque de hecho hay muchos fanáticos que no saben que Valiant murió. Entonces, yo digo foro diciendo, ¿cuándo volvió Valiant? Volvió en diciembre. Entonces, tenemos todavía un laburo que recorrer como para expandir un poco esa información, pero hasta ahora creo que ha demostrado, más allá del tema del formato, que yo comenté que al principio no caminó, todo lo que vino de lo que fue el lanzamiento y hacer historias nuevas y todo eso, la verdad que fue muy bueno. Lo que está haciendo Mauro es la verdad que es espectacular. Mucha gente ha dicho, no lo digo yo, lo vieron un video de reseña hoy que es una de las mejores cosas que se hizo en Valiant, y la verdad es un orgullo que sea un autor argentino el que haya no solo hecho el mejor título actualmente, que es el 8 Termination Lobby, sino que haya sido algo que es muy respetuoso de la contabilidad. Eso me pareció un hallazgo. Yo tengo una pregunta para Emiliano, estamos viendo el proceso de laburo. ¿Estás haciendo lápiz, hacer digital, lápiz en tinta, cómo estás encarando? Yo hoy en día trabajo básicamente en digital. Hago una parte previa a todo lo que está viendo acá en papel, que es algo para mí, para organizarme en la página, pero básicamente hago todo digital. El proceso tal vez a veces es demasiado largo para algunas personas, tengo muchos pasos, pero siempre leo el guión completo, a veces, por referencias de todo, empiezo a agarrar una tanda de páginas y hago unos pequeños bocetitos de la página para organizármela, y después arranco a lo que se ve acá. Es un boceto muy simple, eso se ve, después afino el lápiz, después es el lápiz que el que mando me lo prueban o no, lo corrijo yo para mí, y después empiezo a hacer la tinta. Después es el archivo que recibe Ezequiel para... Le voy a preguntar a Exe, porque está haciendo muchos títulos y va cambiando, va mutando el rol de Ezequiel. No está tirando siempre la misma estética. ¿Cómo tomás la decisión de hacer uno u otro color en cada uno de los títulos? Básicamente porque creo que no se puede colorear de la misma manera o con el mismo criterio a distintos dibujantes. Eso es algo que creo yo. No es lo mismo colorear, no sé, Hellboy que Mainstream de Green Lantern en DC. No es igual. Ni una lo puede colorear igual que Emiliano acá. Por eso, cuando me llega un cómic, primero lo que hago es, si llega entero, lo que hago es ver todo el dibujo. Desde el principio, sin el guión, ver todo el dibujo. A ver cómo es el arte, cómo hace el tipo de escenas, a qué le presta atención, las tramas que usa, si usa tramas, si usa pleno de negro. Y después ahí leo el guión, o más o menos la descripción de las escenas, a ver qué clima hay que transmitir. Te doy dos casos. En Ninja, como hablaba Mesita, había un número que ya estaba coloreado. Y es el primer laburo que hice. Y eso había que tratar de imitar al primer número, porque era una parte de 4 cómics y el primero ya estaba hecho. Así que la historia no paraba, no había una fiebre de tiempo. Entonces sabía que no hacerlo igual porque no se puede, pero había que hacerlo lo más parecido posible. Entonces ahí determinás cómo estudiás el color del tipo, o más o menos adivinás qué técnica usa, y eso lo vas tratando de imitar a lo largo de al menos la escena en la que pasa el cómic. Después ponerle 2 números, pasa a otro lado, pero tiene que haber referencias.
Después me llega otro cómic que es Ray, que tiene otro grafismo dibujante, tiene otras cosas, y ahí decidimos utilizar otra técnica que era más manual, como el glossing también. Entonces yo, no es que me adapto al personaje, pero es lo que me llega a mí del dibujo y del guión. Y ahí decido qué técnica usar o qué hacer y qué no hacer. Te vas adaptando al dibujante. Sí, exacto. Mauro, una cosa que encontré, sobre todo en el número 2 de Bracho, que fue tu primer guión, que lo primero que empecé a preguntar, vos tenés un sentido del humor que lo volcás en tus guiones, en medio de la acción aparecen chistes. Primero preguntarle si escribís el guión directamente en inglés o lo escribís en castellano y lo traducís, y después cómo hacés para pensar chistes, que por ahí funcionan en un país y no en otro. El guión originalmente lo escribo en castellano, después lo traduzco y las siguientes correcciones, que a veces suelen ser varias, ya voy corrigiendo en inglés. Así que la última versión siempre es en inglés. Así que si ahora sale a fin de año, si con suerte y monstruos lo saca en español, voy a tener una versión traducida, porque traduzca otro, por más que después lo van a agilizar un poco. Así que ese es el método de trabajo, termino en inglés. ¿Voy a la segunda pregunta? El sentido del humor, ¿cómo haces para que el chiste que por ahí a vos te sale más en un código nuestro, tratar de llevarlo a otro público? Sí, para allí. ¿Qué cosas así? Ya estoy muy configurado en ese sentido del humor. No sé, lo siento cómodo, que sea natural. Igual está bueno a veces tirar algún chiste argentino que por ahí a nosotros nos parece un lugar común, que somos hartos, y al oído inglés o estadounidense les parece algo refrescante. Eso a veces lo pienso y lo tiro alguna broma argentina que sea una preocupación. Pero me sale muy fácil escribir personajes que sean bastardos. No sé por qué me sale tan natural. Algunas personas que me conocen por ahí tienen una explicación, pero siempre es un placer. Escribir un bastardo es un placer. No hay nada, un modo más fácil de escribir buenos diálogos que hacer diálogos cínicos. Eso ya lo entendí de entrada. Quería agregar una cosa de cómo escribe Mauro, que por eso la estrella en la bayoneta. Es la figura de la bayoneta. Él hace mucho detalle, es muy bien, sabe muchas cosas, y en el guión te pone detalle. Te pone una sola frase que le sirve al dibujante de la bayoneta para hacer un clima. Hay una escena en Bloodshot 2 que después de 2 páginas, de la tercera, él nombra a Rocky, la película. Era un tipo caminando por la ruta, el ambiente, entonces, con solo nombrarte eso, ya está, ya tenés clima, ya tengo los colores con los que iba a usar, ya tenía todo. Es nombrar a cosas que él entiende el código, por eso hablaba de código antes. Esas cosas que tiene Mauro para escribir que están bien. ¿Qué película te nombré? Rocky. No, Rambo. Rambo. Por eso lo coloreaste mal. Pasa que lo puse en inglés. Es que pensaba en Stallone. Bien. ¿Quién es el culpable, para bien, del corner box que tienen las revistas? Matías Rivachi. Él dijo, se le ocurrió, la verdad que fue súper bien recibido porque Valiant nunca lo había hecho en su historia y nada, y esa cosa nostálgica al público de cómics generalmente le gustó. Y la verdad que para mí quedó hermoso. Hay, en el equipo no es solamente argentino, hay alguno nacionalizado. Y a mí me llama mucho la atención ver a Peter Milligan trabajando, o sea, cuando te toca el guión, al que le diste, toma, vos laburás conmigo, pibe. Eso lo hizo Álvaro Pocanelli, que es un grosso total. Y Andrés Ponce. Y Andrés Ponce también hizo Batman, que es un laburo espectacular también. Y bueno, nada, la verdad que no deja de ser un laburo. Uno tiene que dejar el fan de lado y tomárselo como lo que es como laburo. Y porque si pensás como fan, a mí me paralizaría el miedo algunas veces. Pero bueno, sí, es un placer trabajar con gente que uno leyó desde su adolescencia. Y sobre todo en el caso de Peter Milligan es como un sueño hecho realidad. Te voy a preguntar, Germán, por el tema de la pintura que usaste en las portadas. Sí. Porque la verdad que es muy llamativo, me parece que es una cosa loca. Gracias. ¿Cómo lo hiciste? Sin contar secretos. No, no Sin sé. hacer la técnica. Nada.
No, como te decía, lo hablamos allá. Muchas veces me gusta trabajar de forma digital, sobre todo por cómo quedan los colores. Hay algunas técnicas, acuarela, por ejemplo, que es la que me gusta a mí, no puedo levantar tanto, pero conseguí unas tintas muy buenas que sí permiten hacer eso, entonces ahora casi todo lo resuelvo en acuarela. Me gusta quedarme con el original, me gusta que esté eso, me gusta un poco pelearle a la inteligencia artificial, digamos, también. No le voy a ganar nunca, ya una batalla medio perdida, pero... Si ganó Terminator, vos. Sí. Bueno, por lo menos algo de pelea le vamos a dar. No, me gusta que se note eso, me gusta sacarle fotos al proceso, y nada, es una cuestión personal. Claro, está dando el gusto de Sí, exactamente. de magia. Bueno, te iba a preguntar por Resurgence, que va a ser el momento en que realmente veamos a la variante argentina. Voy a contar, Mauro Mantera quería hacer esta charla, tenía muchas ganas de hacer hoy esta charla, y Matías medio que le había dicho no, porque todavía falta. Bueno, ¿para qué falta? Para que aparezca qué, Martín. ¿Qué es Sí, Resurgence? Resurgence es nuestra crisis en tierras infinitas, podemos decirlo. Y eso va a marcar un antes y un después. Un montón. Es un montón. Sé que nos queda un poco grande, pero a partir de Resurgence va a ser realmente el momento en el que el público se va a poder sumar de cero, respetando lo que estaba antes, pero es como va a ser un nuevo comienzo. Por ahí más parecido a lo que hizo DC hace poco con Rebirth. Va a ser como Rebirth nuestro Resurgence. Y bueno, nada, es una historia que está escribiendo el equipo creativo de Exo Manowar, Rick Whelan y Michael W. Conrad, y la está dibujando Fajardo, que es un animal. Es un animal, vi las primeras 7 páginas y es una locura lo que está haciendo ese pibe. Así que ahí falta un montón, en septiembre va a salir. Pero sí, es nuestra apuesta fuerte para marcar un antes y un después y empezar realmente en la etapa de Alien Books Vale. Como que eso va a ser nuestro. Realmente eso. Ok, formato, vamos a hacer regular, vamos a salir de este formato de Se serie. está charlando en la arrancada serie regular es post-Resurgence. No está del todo definido, porque el tema de la miniserie nos da una cierta libertad para poder tener un equipo creativo y que después vayan haciendo otras cosas o ir mezclándolos. La serie regular es como que tiene un compromiso distinto, pero sí, se está evaluando. Todavía no hay una decisión tomada, pero se está considerando. Muy bien, muchas gracias. Viene el Valiant argentino con Resurgence, ya está funcionando, estamos viendo los partidos preparativos. El Mundial empieza en septiembre. Argentina se va a comer el mercado estadounidense de superhéroes gracias a todo este equipo que hemos presentado hoy. Un aplauso para ellos. Y antes de irnos, lo quiero invitar a Luciano Saracino, porque también va a jugar algún partido, lo van a convocar, me parece. ¿Y qué Un picadito. Sí, vas a hacer? una historia corta. Una historia corta con Ariel Olivetti, hermosísima, que cuando. Hermosísima, digo, ¿no? Dibujada por Ariel Olivetti, está muy bien. Pero que es una especie de. Hay una bronca hacia el imperio y hacia el ejército norteamericano y se critica muchísimo. Entonces Ariel me dice, ¿no lo van a publicar? O sea, pasás a Matías que te va a decir que no. Y Matías me lo leyó y dijo, a ver qué pasa. Pero es un bloodshot que se enfrenta justamente, se empieza a preguntar, che, ¿por qué hacemos todo esto que hacemos? Siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hacemos un recorrido en donde finalmente no somos igual que lo que estamos enfrentándonos, así que es una historia corta, es un picadito, no es un partido completo como juega el maestro de Mauro. Este es un tentempié, me encantó jugarlo, quedó espectacular. Sale en no sé cuándo, en septiembre tu fuiste mía, dice la canción, en septiembre tendremos un libro hermoso con unitarios pequeños. Mauro es como Riquelme en 2006 y Luciano Messi en aquella época. No, Mauro Muchas es gracias. 86, yo soy el Chino Tapia que entra en un ratito de partido. Cerrá con eso el auditorio de la Comic Con 2024.
Auditorio de Fuscon 2024 cierra con esta mesa hermosísima. Gracias por haber venido. Pasó de todo acá, porque pasa de todo acá siempre, pero la invasión argentina a Estados Unidos está en pleno proceso. Va a estar encantador, el infierno va a estar encantador. ¿Por qué? Porque es nuestro y hacemos lo que soñamos. Chicos, son unos maestros. Esto ha sido una maravilla. Gracias por venir al Auditorio 2024. Nos encontramos en diciembre. Gracias.